¿Y conversó más en otra oportunidad? ¿Bacán? Igual. No voy a sentar acá. Gracias. Ver los ojos, los rostros de los niños mirando la película. Eso era una experiencia inolvidable y que está registrado en la película. Todo el trabajo de la oficina que yo estoy dirigiendo, que es de la iglesia, la voy a centrar en los pobres porque ellos no tienen la posibilidad de ir al cine. ¿Tú has ido al cine alguna vez? Aprendimos harto, nos entregó cariño igual. Y ella se dio el tiempo de venir a trabajar con nosotros. Todos vamos a ver todos los sábados una película aquí en la capilla. El niño llegaba, hacía un trabajo manual distinto cada vez, luego tenía un recreo con colación y enseguida tenía la proyección de una película. La base pesaba, ¿sabes? Y ahí la giran. Entonces tienen que ponerle la banda. Aquí hay una tira, aquí está como se arma. Entonces tienen que poner ellos la tira de los caballos. ¿No recuerdas mucho? ¿No recuerdan? Sí. Hemos tenido talleres con 500 niños, 300 niños. 300. Sí, claro. Ahora estamos con talleres chiquititos porque cuesta la convocatoria. Como hay muchas drogas en las poblaciones, son muy desconfiados los padres. Los niños no andan solos así espontáneamente como antes. ¿Nos vamos? Sí. En ese entonces ya hay una carpeta del taller, ¿o no? Sí, sí, eso estábamos recordando con los chiquillos. En ese momento ya una carpeta que era con los trabajos, los dibujos que en ese momento hacíamos para entretenernos igual. Y ahora viene con una. Ahora no, cómo pasa el tiempo de la tecnología. Claro, cómo ha cambiado desde ese tiempo. Y acá está registrado todo lo que hicieron en ese momento. Ya. Vamos a echar un vistazo. Sí, por supuesto. Me gustaría, porque aparte que me estaban contando que yo soy el de la carátula, que no tenía ideas. Nosotros nunca hemos visto la película. ¿Han visto el papá de acá? ¿Han visto el papá de chico? No, mami dice que se parecía a mí y a mi hermano. Mi hija me la mostró en YouTube y ahí estuve viendo, recordando ese tiempo un ratito, nos reíamos igual. Ella es mi hija, ¿Y qué te parece poder reconocer a tu papá cuando chico? No, es que me dio risa cuando estaba parado así, se puso rojito. Y parado con los dibujos que hacían, ahí parado, ver a él cuando chico, ahora grande, se ve muy distinto. Sí. Que antes eran de mente sana y ahora andan con pistola en la mano, haciendo cualquier cosa. Era así como hacía un turrito con unos papeles. Sí. Que tenía... Hacían los fotos. Sí, uno lo hacía así. ¿No has venido? Salían todos los personajes bailando. Sí,
Sí. A medida que vimos pasar el tiempo, los meses, y hice un comentario un día en la cocina y me dice: María Elena, vienen solamente algunos por el desayuno. Aquí aparte de los talleres nos alimentaban, a todos nos alimentaban. Yo creo que vos, eso veníamos varios porque nos daban. Sí, no, sinceramente igual. Era más fácil eso. Y eso para mí fue triste, darme cuenta de que para afuera se iba a ver que mi población, mis niños, de mi gente, de mi entorno, iba por el interés de un solo desayuno en la semana. Le vamos a proyectar. Cuando se ven esas tomas de la población hacia la cordillera, es una, se ve como una población de provincia, ¿no? Un edificio, las calles todas de tierra. En esa época nosotros podíamos caminar por la población, como cualquier persona por su casa, golpear las puertas y nos recibían, no había ningún problema. Yo no sé cómo sería hoy día, no sé si en ese lugar, pero en otros lugares no hay llegar y hacer eso, no es lo mismo, no se puede hacer. El problema más fuerte que hay en todas partes es el de la droga y el narcotráfico que existe en todas las poblaciones, en el cual está metida la familia. Y en la actualidad hay niños que asisten al taller que tienen su padre preso, o la madre, el abuelo, el tío, los primos, y entonces es algo corriente. Son organizaciones que se defienden, entonces si llega una cámara a filmar ahí, no se puede hacer sin el permiso de ellos. ¿Qué hacías tú los días sábados antes de ir al taller de cine? Ayudar a mi mamá en el trabajo. Cuéntame. Es que ella vende las bellas. Esta es lija para madera. Este es betún. Estos son los bisecolores. ¿Y qué haces tú con la ropa? Me compro mi ropa, los artículos para el colegio, ¿Qué fue lo último que te compraste? mi zapatilla. A ver. Ahora me dedico a lo que es la electrónica, trabajo reparando máquinas electrónicas. De hecho partí en eso desde que salí del colegio y no paraba más, partí reparando computadores, ahora reparo máquinas de fotocopiado. Después que me entrevistaron me acuerdo yo que me compré la mochila para el colegio y las otras cosas, y cuando llené la mochila con todos mis útiles escolares, lo ponía al final de la cama y me acostaba mirando la mochila con todas las cosas. Claro. ¿Ya? ¿Qué otro tema más? Las protestas. Las protestas. Era muy politizado. Entonces nos encontramos con unos niños que estaban muy agudos a todos los problemas de movimiento o de sonidos. Por ejemplo, sentían un helicóptero y nosotros notábamos una inquietud en el grupo. A ver, atención. Levanten la mano los que están a favor del invierno. 2. Los que están a favor de las protestas. Y para las vacaciones nada. Listo. Entonces, el tema de nuestra película va a ser las protestas. Ahí está la concuna. Se armaba la concuna. Y ahí íbamos mostrando a todos los que hacíamos y el sitio de la protesta. Uno de los motivos que a nosotros nos tocó más, el poder llegar a plantearles a ellos que estaban en una edad
en que tenían que pasarlo bien, tenían que disfrutarlo, tenían que usar su imaginación, tenían que ocupar esa capacidad que tenían de aprender cosas, de inventar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Le damos la bienvenida en nombre de la Biblioteca Nacional y su Departamento de Extensión, que ha preparado este ciclo de entrevistas, libro abierto, que en esta ocasión va a estar dedicado al cine. Me pidieron que durante los próximos 5 meses tengamos reuniones habituales, una vez al mes, con alguna figura importante de la industria cinematográfica nacional, del mundo audiovisual. Y queríamos comenzar, y yo quería comenzar, conversando con Alicia Vega, que si bien cuando uno habla del mundo del cine en Chile, piensa en los directores, en los actores, y obviamente vamos a tener en los próximos meses algunos de ellos para conversar. Pero el trabajo de Alicia, que quizás es más silencioso, porque no tiene alfombras rojas ni avant-premiere, es quizás tanto más importante que el que puedan hacer los realizadores, porque tiene que ver no solo con enseñar cine con la docencia, sino que con transmitir la pasión por el cine. Cualquiera que haya visto la película 100 niños esperando un tren, los que conocimos a Alicia a través de la película, después nos hemos dado cuenta del gran trabajo que ha hecho, dedicando prácticamente toda su vida a la docencia, en instituciones como la Universidad Católica, en colegios, pero en gran parte también a niños de poblaciones, niños que son de riesgo, como dicen en los informes sociales, donde acercarlos al cine tiene un valor mucho mayor, es acercarlos a la vida, a mostrarles la aventura, otro mundo, niños que nunca habían ido al cine, y que incluso no solo ven cine, sino que aprenden cómo hacer cine, cómo es el cine. Esto es nunca se lo he comentado, yo hago talleres de cine, estoy cumpliendo 10 años haciendo talleres de cine y he hecho talleres gratuitos, y una de mis motivaciones para hacerlo, mirar inspiración, es el trabajo de Alicia, haber visto su película hace ya tantos años atrás. Yo que vengo de una familia de profesores, dije nunca voy a hacer clases porque no me gustaba lo difícil, lo terrible que es la vida de los docentes. Yo no sabía lo que iba a hacer, pero profesor no, y terminé haciendo clases de cine, y en gran parte es por Alicia, por esa película, y de eso queremos hablar hoy día, así que le quiero agradecer y pedirle un aplauso. Muchos conocen obviamente tu trabajo a través de la película de Ignacio Agüero. No sé si muchos saben que Ignacio Agüero fue alumno tuyo. Sí, claro, la Católica. Y que tú estudiaste también en la Católica. El año 1956 se acababa de abrir el Instituto Fílmico de la Universidad Católica, fundado por Rafael Sánchez. Jesuita, sí. ¿Por qué entraste a estudiar ahí? ¿En qué momento a ti te interesó el cine como para entrar a estudiar al primer instituto que se creaba? Sí, a mí me interesó mucho porque cuando yo terminé el colegio no pude ir a la universidad porque me enfermé del pulmón y estuve 5 años en cama. Entonces durante ese tiempo yo leí mucho porque a mí me gustaba siempre la lectura, y leí mucho teatro y me interesó siempre el arte. Entonces
cuando ya me sané, me dieron de alta, no me interesó propiamente ninguna carrera específica, y cuando fui a unas clases de teatro, en el teatro ensayo, pero más bien no por actuar, sino por percibir los personajes, seguir las clases teóricas. Y en eso anunciaron que se abría el Instituto Fílmico de la Universidad Católica, que era la primera instancia en Chile en que una universidad iba a enseñar. Y me matriculé y me fue muy bien. Y entonces me contrató el director para ser ayudante de él, y ahí estuve 4 años. Y después yo seguí mi carrera individualmente y empecé a hacer clases. Me contrataron de la Universidad Católica para hacer clases en varias escuelas, y también más adelante la Universidad de Chile para hacer clases de cine. Tú estuviste muchos años haciendo clases. Sí, tuve como 25 años haciéndole clases a los alumnos universitarios. Después también trabajaste con colegios. Sí, después del golpe ya habían pasado unos años, y el 80 se cerró la Escuela de Arte de la Comunicación de la Católica, donde estudiaba Ignacio Bueno. Y entonces la Oficina de Cine, Nacional de Cine, que era de la Conferencia Episcopal, ellos me ofrecieron dirigir esta oficina, y yo lo acepté, y entonces me dijeron que podía hacer el programa que yo quisiera, pero que ellos no tenían recursos económicos para apoyarme en esto fuera de lo que se pudiera dar, como todo el papel que yo quisiera imprimir para los alumnos, ellos lo podrían hacer sin costo para mí, como institución. Y entonces ahí yo pensé inmediatamente en empezar desde abajo con los niños. Y tuve programas con niños de colegios católicos de Santiago, que fueron como 40.000 los que fueron a ese programa, que duró 5 años. ¿En qué momento tú decides dejar de trabajar con niños de colegio? Claro, porque estos niños de colegio eran de colegios ricos y colegios pobres. Entonces, como yo no tenía plata para invertir en el programa, inventé un sistema que me resultó muy bueno, que fue cobrarle a los ricos una entrada, que cada niño pagara una entrada para ir al programa que se hacía en el cine Normandí. Y en esa época tenía 900 butacas. Entonces, estos niños veían una película y luego había un foro con ellos que se grababa. Y yo tenía que contratar el cine Normandí, la película, el equipo de gente que iba a grabar esto, y luego un equipo de monitores que iban a estar atentos para asistir a los niños y pasarles los micrófonos cuando solicitaban la palabra. Y con lo que ellos pagaban, yo pagaba esa sesión y otra al día siguiente exactamente igual para los niños pobres, a los que no se les cobraba nada. De manera entonces que yo no tenía que poner plata y tenía la posibilidad de darles el mismo servicio a los ricos y a los pobres. Pero pasando los 5 años, yo me di cuenta que los pobres tenían unas reacciones muy distintas a los ricos. Y esto yo lo he contado varias veces, pero cada vez que en una película aparecía comida, aparecían sirviendo algo rico, los niños pobres tenían un aplauso que era cerrado. Y entonces iban demostrando sus carencias de una forma totalmente rápida, sin ningún pudor. Lo estaban pasando muy mal. Y entonces pensé que yo no podía dedicarle mi vida a los niños ricos teniendo este campo entero que había que cubrirlo rápidamente porque las cosas iban empeorando. Entonces el programa, fuera de que tuve un problema con el cine Normandí, terminé ese programa y entonces inicié el taller de cine para niños, que era exclusivamente para niños pobres de poblaciones que estuvieran en extrema pobreza, y allí llegué con un equipo de ayudantes, de monitores. Ese proyecto duró 30 años. 30 años, sí, del año 85 al 2015. Yo recuerdo una vez en una entrevista me contó que cada año tenía que partir de cero. Nunca hubo un apoyo constante o el dinero asegurado para hacer el taller. Cada año podía caerse. ¿Qué tan difícil fue realizarlo todos estos años? ¿Cómo se conseguía el dinero y cómo se pudo armar este proyecto? Muy terrible, porque yo tenía que recurrir a
a gente amiga que me podía regalar un poco de plata juntando en distintos lados y cuando, para mí fue maravilloso cuando empezó el Fondat y que pude concursar a los fondos del gobierno, pero eso fue unos 4 años, 5 años después no me lo dieron nunca más porque no me podían dar todos los años y dejar a otra gente que también necesitaba los fondos sin que lo disfrutara. Así que recurrí a las embajadas también que me dieron financiamiento porque a veces habían visto después la película me sirvió muchísimo porque se daban cuenta de cómo era el trabajo directamente con los niños y luego que era un programa que realizaba la actividad que se estaba proponiendo. Entonces, cuando uno ve que el niño realmente lo está pasando bien, aprende y va resultando el proyecto, entonces era agradable para las personas que nos dieron la plata el poder contribuir. ¿Qué es de todo? Tuvieron muchas historias y muchas anécdotas, hay algunas de esas en el taller específico que se filmó para el documental con Ignacio, pero en general, ¿cuáles son tus experiencias con esto? ¿Cómo te afectó a ti como educador y como persona estar tantos años dedicado a esto, trabajando con esos niños? ¿Cuáles eran sus necesidades más importantes? A mí me preocupaba siempre la pobreza extrema de los niños que asistían, la tolerancia que tenían a un mal vivir, como ellos podían asimilarse a un sistema de vida que era tan triste, que deterioraba tanto. En general los niños no comían, algunos tomaban desayuno en la escuela, pero en esa época no estaba todavía la CUNAEP como está ahora, que dan desayuno y almuerzo. Entonces era muy triste ver niños que se notaba que estaban desnutridos. Estaban gorditos porque comían pan, pero uno notaba que les faltaba una buena alimentación. Y luego nosotros empezamos este taller cuando todavía estábamos en una dictadura y el año 85 que se hizo el primer taller para los niños fue el año en que sucedió lo de los degollados y el año 86 fueron los quemados y entonces había muchos desaparecidos, ahí en la población donde nosotros estuvimos, que fue al comienzo en Huamachuco, en la zona norte, después tuvimos el Espejo, y el tercer taller, que es el de la película de los 100 niños, era Lo Hermida. Todos tenían algún pariente que había sido detenido o que estaba desaparecido, todos tenían algún caso muy cercano de su familia. Y por eso, especialmente ahí en Lo Hermida, donde se filmó la película, nosotros veíamos los niños que tenían una reacción mala, de miedo cuando pasaban helicópteros rasantes por la población. Nos contaban que pasaban toda la noche justamente para no dejarlos dormir. Ellos tenían problemas de pobreza muy fuerte, porque había muchas ratas en la población. Y ellos, para defenderse de ellas, dejaban la luz encendida toda la noche, porque no pagaban luz porque se colgaban de los postes. Y entonces, además de eso, de dormir con luz, que ya es inconveniente, no es un sueño reparador, tenían esto de los helicópteros que los detectaban. Y yo vi 2 veces durante la época que duró el taller, que fueron casi 6 meses, 2 veces en la rotonda de ahí de la iglesia, donde empezaba la población, que tenían a todos los hombres mayores de 14 años todo el día al sol sin comer, sin tomar agua, estuvieron ahí detenidos por control de identidad. Y eso fue el año 87. El año 88 se estrenó esta película y por eso este año se cumplen 30 años de la película. ¿Y tuvo problemas al momento de estrenarse? En esa época existía el Consejo de Calificación Cinematográfica, con gente, con militares dentro y qué sé yo, y como no podían prohibirla, trataron, pero no pudieron, la descalificaron para mayores de 21 años, lo cual obviamente limitaba el acceso a la película y lo más importante, que eran niños. ¿Hubo
la película, tú decías, sirvió para mostrar tu trabajo, pero el hecho de que quedara en evidencia y lo politizado que estaba y el intento de censura, ¿afectó de alguna manera algún tipo de presión posterior o los siguientes talleres, que hubiera algún tipo de injerencia de la dictadura? No, lo que pasa es que yo cada vez que tuve algún viaje al extranjero recibí unos llamados anónimos o se presentaba algún oficial de militar a decirme que tuviera mucho cuidado con las declaraciones, una carta como amenazantes. Pero en realidad yo no soy política, no tuve nunca ningún problema mayor. Pero a la película le fue muy bien, ganó el primer año que se estrenó en varios festivales, ganó 20 premios inmediatamente, y eso sirvió para que aquí en Chile, cuando se recuperó la democracia, el año 90, se hizo algo que va contra los estatutos de la censura, que es calificarla por segunda vez. Todas las películas se califican una sola vez, y esta fue 2 veces y entonces la pusieron para todos espectadores, que es la calificación que tiene ahora. ¿Y se exhibió por televisión? Sí, entonces ahí se pudo exhibir en el canal 7. Y a Ignacio le pagaron los derechos de autor por esa exhibición y él me lo regaló, el mismo cheque que le entregaron, para el taller mío del año siguiente. ¿Alguna vez te quedaste sin poder hacer un año el taller por falta de...? 2 veces no hice taller porque no logré reunir todo lo que yo necesitaba, porque yo tenía como norma, que es muy sana, reunir todo el dinero que necesitaba para todo el taller y luego iniciarlo, porque nunca quise correr el riesgo de a lo mejor me consigo plata a mitad de taller y puedo terminarlo, porque nunca quise llegar a decir en una población hasta aquí llegamos, no podemos seguir porque se terminó el dinero. Entonces en 2 oportunidades que no lo tuve completo no lo hice, pero hubo muchos casos en que hicimos 2 talleres el mismo año, porque cuando ya se exhibió esta película en el Canal 7, recibí un mensaje de unos trabajadores de un sindicato de Rinconada de los Andes. Entonces vinieron aquí a Santiago a hablar conmigo y me dijeron que ellos querían con mucho interés que se hiciera este taller allá para los niños, que eran como 300, los que podrían ir. Y yo les dije qué recursos tienen, no, ninguno. Entonces les dije, bueno, hay que pensarlo y luego cómo ir a Rinconada de los Andes, que queda a 2 horas y cuarto de Santiago en bus. Había que ir y volver, entonces era como imposible. Y se me ocurrió que podríamos ir nosotros, yo trabajaba con un equipo de 18 monitores, todos estudiantes universitarios, y se me ocurrió que podríamos ir en el mes de vacaciones, en enero, y estar todo el mes allá y hacer el taller todos los días, en vez de hacerlo como aquí en Santiago una vez a la semana, pero con el mismo programa y la misma cantidad de sesiones. Y entonces me acordé en ese momento que una amiga de la Embajada de Finlandia, una amiga finlandesa, me pidió autorización en el taller del año anterior para que fuera la señora del embajador de Finlandia a ver esta actividad. Yo le dije que bueno, como eran personajes silenciosos que no iban a molestar a los niños, le dije que sí, que fueran a ver. Y fueron a la población donde estábamos ese año, y a última hora recibo un llamado de la embajada en que me dicen que el señor embajador también quería ir, y si sería posible que él fuera y con cámara fotográfica. Entonces yo le dije, está bien. Fueron, y este señor quedó encantadísimo, pero a la salida me dijo, tengo que irme inmediatamente porque tengo una reunión con unos sindicalistas que vienen a visitar todos los países de Latinoamérica. Y se fue. Pero cuando yo estaba hablando con estos del sindicato que me decían que no tenían ningún centavo, me acordé de ese embajador que me había dicho que tenía reunión con los sindicalistas. Y entonces le escribí una carta y le dije, mire, pasa esto. Y 3 semanas después, le dije, necesito $10.000. Entonces me contesta, estimada señora, ¿le servirían 9.000? Sí, sí.
Entonces me fui donde un amigo rico, Jorge Carroza, que tiene una galería de arte, y le dije, mira, me faltan $1000. Y él me hizo un cheque. Entonces pude hacer el taller de Rinconada Docentes, con 300.000. A propósito de que mencionaban los monitores, cuéntanos un poco quién eran esas personas, de dónde aparecían, y hay algunos que estuvieron una vez contigo y después de mucho tiempo volvían de nuevo. Ellos trabajaban, ¿cómo llegaban a ti? Bueno, los primeros monitores que yo tuve fue para el primer taller. Yo en esa oficina que tenía, a la que renuncié después de 10 años, porque no podía seguir ahí. Yo hacía unos cursos para preparar animadores culturales en las distintas parroquias y colegios de Santiago. Entonces, ahí asistían, eran cursos para 50. Y el primer curso que di, que duró 5 meses, 2 veces a la semana, cuando terminó, supe que los de la parroquia de Jesús Carpintero de Huamachuco, que eran 5, estaban cesantes y que estaban cantando en las micros para reunir la plata para comer en el día. Entonces, ahí pensé que podría hacer en esa capilla el primer taller de cine para niños. Y entonces los contraté, fui para allá, les dije yo puedo contratarlos una vez a la semana para que me ayuden en este taller que quiero hacer aquí, porque hablé con el párroco y él aceptó muy contento. Era un párroco canadiense. Eran los curas obreros a los cuales el obispo que vino después los echó a todos los que estaban en la región metropolitana. Bueno, ese párroco me dijo, sí, muy bien, con mucho gusto, y yo contraté a 5 y que habían seguido el curso conmigo, pero me fue mal. Estuve un tiempo con ellos, pero terminé mal porque ellos tenían sus códigos de la población que yo se los respeté y los respeto actualmente, pero a mí no me servían para el trabajo que yo necesitaba hacer con ellos, porque se moría un amigo, por ejemplo, o la tía o el papá de un amigo, y entonces ellos iban al velorio, pasaban toda la noche acompañando a la familia y al día siguiente faltaban a su trabajo, sin dar ningún aviso ni nada. En esa época había muy pocos teléfonos. Entonces yo tenía un taller de 120 niños y en vez de tener 7 monitores tenía 3, que eran mis 2 hijos y un compañero de la universidad de uno de ellos. Y los 5 de la población desaparecidos. Entonces, al año siguiente le dije a mis 2 hijos que estaban en la universidad, uno en música y otro en arqueología, que me consiguieran compañeros para yo entrevistarlos y darles una capacitación. Y así lo hicimos. Y fue muy bueno porque eran todos estudiantes que necesitaban una plata. Siempre yo he tenido monitores que son pagados. Yo dentro de la plata que busco para hacer el taller siempre tuve un ítem para el pago de los monitores, de manera de yo poder exigirles que fueran, poder exigirles que hicieran exactamente lo que yo quería que hicieran con los niños y luego que asistieran. Y siempre tuve 2 monitores de llamada por si alguno tenía alguna dificultad, la obligación de llamar el día anterior, y entonces yo llamaba al reemplazante que venía al día siguiente. Y entonces así siempre tuvimos cubierta la atención con los niños, porque acuérdense ustedes que eran niños que eran malos en el colegio, malos en las relaciones con su familia, eran niños díscolos o niños que no tenían mayor interés en la cultura ni en nada. Entonces había que estar muy cerca de ellos, monitoreándolos para mantenerles la atención y que se entretuvieran con los juegos y que había que controlar esto de la diferencia de los niños que son más adelantados de los más lentos. Entonces, para los adelantados teníamos que tener 3 o 4 trabajos más que ellos pudieran hacer mientras nosotros se demoraban en terminar el primer trabajo. Y todo eso hay que monitorearlo con gente al pie del cañón ahí al lado de los mesones donde ellos están trabajando. Y luego el atenderlos con un trato cariñoso y amistoso, que era lo que nosotros esperábamos que los niños mantuvieran para ir creciendo sin que uno les estuviera dando lecciones de vida. Los niños siempre tomaban esto
de la práctica. Siempre se practicaron los buenos modales. Nunca se le dijo al niño, mire, usted tiene que saludar en la mañana, o tiene que hacer tal cosa, o no en el suelo. Ellos vieron cómo era el comportamiento en general y cómo le celebrábamos a los que se portaban excelentemente. Mire, este niño, como dejó pasar primero una niñita aquí que se cayó. Entonces, todas esas cosas ellos las iban pescando y así íbamos mejorando en muchos sentidos. ¿Te ocurrió, como se ve en el reportaje que hicieron en Canal 13, en esa oportunidad de que niños que habían participado del taller te fueron a ver después, los ubicaste después, tuviste esa experiencia de saber qué había sido de ellos? No, tuve la experiencia porque ellos se acercaron. Yo, en general, eso lo mantuve desde el comienzo, no tener relación con ellos una vez terminado el taller. Yo empezaba el taller, iba a la escuela, iba a la parroquia, iba al centro comunitario, iba a todas las instancias de la población donde había agrupación de personas, de los adultos primero, y les decía que íbamos a hacer este taller, que iba a durar 6 meses, que iba a ser todos los sábados en la mañana, que esperábamos que ellos no los ocuparan en otras cosas el sábado en la mañana para que les dieran la oportunidad de ir si el niño quería ir. Que esto era totalmente gratuito, era voluntario, los niños iban porque querían y que les ofrecíamos darles películas, hacerles clases para que aprendieran a jugar al cine, iban a tener muchos amigos nuevos, iban a tener una colación, iban a tener también una cantidad de juegos manuales con los que ellos podrían entretenerse. Y luego que todos los materiales que iban a usar iban a ser de buena calidad y entregados gratuitamente para los niños y para el grupo familiar. Entonces, una vez que teníamos este compromiso, se les decía que este taller iba a funcionar de tal fecha a tal otra y poníamos siempre algo, un trato que fue efectivo, que era la transparencia. Le decíamos el taller va a durar 6 meses y va a tener tantas sesiones, 25 o 26 sesiones, y aquí está lo que vamos a hacer cada sábado. Y eso se ponía en una lista, en un muro, para que todos los niños vieran de qué se trataba. Y entonces la primera sesión, que es la imagen, jugábamos a qué era la imagen. La segunda sesión, el taumatropo, y ellos aprendían lo que era este juego de un pajarito que se metía con una jaula y lo hacían. Entonces eso a ellos les hizo creer en nosotros que lo que teníamos escrito estaba siendo hecho de verdad cada sábado. Y cuando decía al final, hoy vamos al cine, estaban todos alerta de que íbamos a salir al cine, de verdad. Y cuando decía exposición con cóctel, todos estaban alerta de que iba a haber un cóctel. Entonces, las cosas se iban cumpliendo. Y luego que había actividades que a veces las hacíamos afuera y otras veces, si el tiempo no estaba bueno, adentro del local. Pero nunca le fallamos. Si nosotros queríamos hacer, por ejemplo, un traveling afuera, si estaba bueno el tiempo lo hacíamos afuera, pero si estaba malo lo hacíamos dentro de la capilla o dentro de la escuela. Y siempre la situación era que se cumplía con lo que teníamos prometido. De manera que el niño sabía que aunque fuera uno, le íbamos a hacer todos los ejercicios, le íbamos a dar la película, le íbamos a dar colación, todo para él solo, si acaso él estaba solo. Y entonces eso funcionó siempre como una muestra de respeto hacia quien le estábamos haciendo el trabajo. Y eso operó siempre. Ahora, a lo que iba es que cuando poníamos esa lista, le decíamos vamos a estar de aquí hasta acá. Pero el 24 de noviembre nosotros nos vamos a otra población porque ya en septiembre estábamos viendo a dónde íbamos a ir para el año siguiente y consiguiendo la plata y todas esas cosas. Entonces no podíamos cargar con una cantidad de niños que nos estaban sepultando con problemas. Nosotros durante el taller teníamos a mamás todas las semanas que mire que no tengo cómo pagar la operación de mi hermano y que en el hospital me piden tal cosa, que nosotros no tenemos un centavo, tenemos nada más que la plata del taller. Así que no nos pidan para otra cosa porque no tenemos, y la verdad es esa. Y luego, que nunca la dirección de mi casa, ni el teléfono, ni nada, nunca llegó nadie. Un día un niño tuvo un accidente y yo tuve que
pasar por mi casa a buscar plata para llevarlo a la posta, y al día siguiente yo tenía 6 niños afuera de mi casa. Claro, entonces inmediatamente, pero los eché con viento fresco, y, porque uno no se puede acercar. Yo no soy asistente social, no tengo una inversión en que pueda servir, dar techo, dar hospital, dar servicios de otras clases. Yo era profesora de esto que les estoy enseñando, esto que les estamos entregando. Esto es todo lo que nosotros tenemos. Así que, y tampoco tenemos plata para prestarle para cualquier emergencia. Entonces, entendieron muy bien esto. De manera entonces que yo nunca tuve un vínculo con la gente con la que habíamos terminado. Nosotros les decíamos, aprovechen esto que les estamos entregando ahora, disfruten de esto, porque nosotros nos vamos a otra parte. Y así lo hacíamos efectivamente. Pero siempre, bueno, yo no tengo, por esa misma razón, no tengo celular, ni tengo redes sociales, no tengo nada, no tengo computadora, porque así no me ubica nadie. Y entonces, de hecho, nos contó mucho Ita. Muy fácil. Así, al que ubican es a Ignacio Agüero, porque como él es cineasta, él tiene su oficina, entonces a él le piden cosas y él a veces me transmite a mí de ayer Nieto. Y una de esos fue este niño que tiene esa maleta que decía que ayudaba a la mamá. ¿Se acuerdan en la película que aquí sale grande, que arregla computadores? Bueno, ese niño ubicó a Ignacio Agüero y le dijo, tío, yo me voy a casar en la iglesia de Santa Gema y quiero que usted y la tía Alicia sean mi padrino para el matrimonio. Entonces Ignacio me llamó y yo le dije, claro, sí, por supuesto. Le compramos el regalo y fuimos al matrimonio de Yerbermida, y la novia tenía su hermano que era de las fuerzas especiales, ¿no? Bueno, un matón así grande. Entonces estaba ahí en el matrimonio. Bueno, ahí Yerbermida, y resulta que ese fue el único contacto que tuvimos con un niño así que él lo pidiera. Y luego hemos recibido también cartas. Ignacio recibe muchos mails que le mandan. Hay una de una niñita que dice que ella tenía 10 años cuando siguió el taller y que ahora quería ella tener una copia de la película para poder mostrarla, para la diferencia que había entre esa época y esta en el colegio de su hijo. Bueno, y después hay otra niñita que cuentan tal cosa. Y cada vez que yo me presento en alguna actividad como esta, por ejemplo, hay entre las personas del público alguien que me dice, yo seguí taller con usted y ahora soy arquitecto, soy ahora en el último de Balmaceda, un señor que dijo que había estado también en el taller y que era sociólogo. Y después, cuando estoy en alguna parte tomando un café, en vez de llegarme en el plato así una galletita, me llegan 2. Entonces yo miro para dónde está sirviendo el café y hay alguien que me hace así. Ese seguro que estuvo en el taller. No hay ningún... Nadie. ¿No? Bueno, pero eso pasa mucho. Pero a veces también que compro en algún persa, alguna revista vieja, y también me dicen, no, para usted gratis, porque mi sobrino siguió con usted un taller en tal parte. Y entonces, esos son los nexos que vamos teniendo, pero no son masivos, porque justamente yo no quise que esto fuera así, porque yo no podría cargar con 6.500 niños solo que han pasado por los talleres. Entonces yo no podría ir acumulando cada año más y más problemas, porque yo no los puedo solucionar. No tengo ni la fortaleza intelectual para hacerme cargo de cosas que no me corresponden. En todo caso, en la publicación del libro que salió, que recopila el trabajo, hay algunos testimonios de ex participantes del taller. Sí, claro. Y generalmente gente que está muy agradecida, sí, porque con el tiempo además le dieron el valor más allá de ir al desayuno que les ofrecían o pasarlo bien. Claro, por supuesto. El cambio que había surgido para ellos en su vida a raíz de una cosa que puede parecer tan específica como un taller de cine. Claro, porque era más que aprender que era un primer plano o que era un traveling, era que ellos aprendían a convivir. Era
le sirvió en la vida para desarrollarse. Los padres siempre nos decían, ha mejorado mucho en su personalidad. Y claro, mejoraban porque después de ser un niño porro en el colegio, mal hablado, insolente con la madre, llegaba el sábado encantado con un juego que él había hecho con sus propias manos y les explicaba cómo funcionaba y después les contaba la película que había visto. Entonces era un niño que tuvo voz dentro de su propio grupo familiar y eso fue muy satisfactorio para él porque se veía que él aportaba algo y también para la familia que empezó a sentirse orgullosa de las cosas que su hijo estaba haciendo. Y eso fue muy marcador tanto en la ciudad como en los sectores rurales en los que estuvimos. Y para ti, Alicia, después de estos 30 años haciendo los talleres, ¿qué es lo que más te queda? ¿O qué es cómo... A mí lo que me queda sí es la alegría que logramos establecer en todos los niños, en distintos niveles, y luego el sacar de ellos su creatividad, el que ellos pudieran expresarse y que pudieran libremente hacer el dibujo que quisieran, y si no querían hacer dibujo, el niño que decía, tía, yo no sé dibujar, bueno, hágalo, escriba los títulos de la película que vamos, todos están haciendo un dibujo por un programa para la película, usted va a escribir los títulos, usted va a escribir el letrero fin, ¿sabe escribir fin? No. Bueno, aquí le vamos a escribir, le poníamos fin sobre esto, hágalo usted ahora con sus propias manos, o invente otras letras para poner fin. Bueno, en fin, le buscamos siempre a que cada uno pudiera entregar algo del mismo y siempre quedaron muy agradecidos de esto porque se dieron cuenta que todos eran igualmente buenos para lo que se les pidiera, porque unos si eran más rápidos y otros más lentos no tenía ninguna importancia. A nosotros nunca nos preocupó en absoluto. Yo tenía varios monitores que eran estudiantes de arte y ellos siempre se portaron muy generosos con los niños, muy contentos, les alababan todo lo que hacían, los colores, y ponle más y métele aquí. Y entonces los niños se estimulaban. Pero, por ejemplo, en un cuadro de película les mostrábamos una figura entera y esa figura, cuando aparece un ser humano entero, se llama un plano medio. Entonces le decíamos, si ustedes ponen una figura con la cabeza, el cuerpo, las piernas, que está en el límite de arriba y en el límite de abajo, es un plano medio. Dibujen un plano medio, todos dibujaban. Y no nos importaba nada que uno lo dibujara perfecto, una niña con trenzas rubias y con pastito abajo, y todo perfecto, y otro que hacía un monote, así con unas patas chuecas y todo, pero si coincidía que la cabeza y los zapatos que daban en el cuadro estaban igualmente buenos. Entonces fue una sorpresa para el que siempre era bueno para el dibujo en el colegio, que lo alababa, que le dijéramos que estaba muy bien y que el otro que había hecho apenas un mono, que también estaba bien. Entonces eso, al que hacía el mono le subió el ánimo y al otro se bajó un poco porque dejó de ser tan cachiporra. Entonces fue muy estimulante porque todos entendieron que tenían un lugar en este taller y que ese lugar era único. Y eso es la sensación que a mí me queda. Y por eso en la exposición que nos pidió ahora la Universidad Católica para su galería del Campus Oriente, en la Galería Máquina, que hiciéramos una exposición de trabajo, todos los trabajos guardados de los míos, todos los que son de creación. Que hiciéramos una exposición, llenamos 2 salas enteras hasta arriba de 2 pisos y pusimos parte de estos trabajos año por año. Y pudimos demostrar que allí estaba la creatividad de 30 años seguidos y que eso podía mostrarse, se puede estudiar. Una persona que quiera saber qué hacía un niño 30 años atrás en inventar un argumento, lo puede comparar con un niño que lo hizo recién ahora el año 2015. Pero yo quise, en esta exposición, hacer una cuncuna, esta misma cuncuna que ustedes vieron que hicimos, que la sacábamos a pasear, después que ellos la dibujaban por todo el sector, y la gente salía a mirarlo y los aplaudían. La quise representar en esta exposición con una cuncuna
que midió varios cientos de metros, porque la hicimos desde la entrada de la casa, de la entrada principal del Campo Oriente, pasando por todos los pasillos, por todos los lugares que hay, por todas las distintas partes, hasta llegar a la Galería Máquina, que está al centro del campus, una cúpula en que estaban representados todos los talleres, y en cada fotograma estaban anotados en etiquetas autoadhesivas el nombre de cada niño que participó. Yo lo hice todo eso a mano y escribí el nombre a cada niño con su edad. Entonces, Juan Pérez, 7 años, del taller Huamachuco. Isabel Pérez, su hermana, 4 años, ahí estaba. Y quedaron los 6.500 como un símbolo de que ellos entraron a la universidad. Fuimos invitados. Entonces, a los alumnos actuales de la universidad que llenaron la exposición, fueron a verla todos los días varias veces, yo les dije, aquí están estos niños que no tuvieron los medios para llegar aquí a estudiar con ustedes, pero la sensibilidad la tenían, y si hubieran tenido oportunidades seguramente estarían masivamente aquí también. Bueno, eso es para mí una alegría grande, ver que algunos estudiaron y algunos lograron tener un trabajo. Yo a veces me he encontrado con alguna niñita que me abre los brazos en la calle y me dice: yo estuve en el taller no sé dónde y ahora soy contadora. Entonces yo aprendí en el taller que uno, si le ponía empeño, podía hacer lo que quería. Y esas cosas son satisfactorias porque es el empeño que cada uno le puso, y nosotros le fuimos creando esa semilla. Ahora, nunca fuimos separatistas en el sentido de que les estamos enseñando cine y la película y que se yo, la historia del cine. Siempre les tuvimos en cuenta que existía la lectura, y entonces les leíamos algunos textos. Todas las semanas les entregábamos un texto con lo que habían aprendido, y esto era lo que ellos archivaban en su carpeta. Ahora, esta carpeta ellos la conservaban como un tesoro, pero también era el arma de su casa. El padre llegaba borracho y se enojaba con el niño y le tiraba la carpeta al canal, y entonces el niño llegaba el sábado llorando porque no tenía nada y que teníamos que reponer toda la cosa. Pero siempre les hablábamos de la música, y ustedes ven que en la película Ese niño esperando un tren trajimos a un niño violinista que estudiaba música en esa época, era compañero de mi hijo, que les tocó con el violín, y ellos por primera vez tuvieron ahí un violín en vivo que estaba tocando para ellos. En la Ciudad del Niño, donde estuvimos también con el taller enorme, llevamos a una pianista que les tocó, como era antes en el cine mudo, que la película no tenía sonido, pero había siempre un pianista o un grupo de músicos que tocaba durante la proyección. Y ella les tocó entonces para una película de Chaplin. Y los niños la aplaudieron mucho. En Chiloé hicimos un taller en que también había una famosa violinista que estuvo tocando frutillage. Y ella hizo un viaje de turismo hacia Chiloé justo el día que nosotros estábamos dando la función en que aparecía el niño violinista, ese un dibujo animado. Entonces yo hablé con el que la trajo y le dije que le preguntara si acaso ella vendría a tocar, y vino a tocar. Y fue bien impresionante porque era en una capilla redonda de madera que hay en Chiloé, en Ancud, y ella tocó, y los niños saltaron, se abalanzaron sobre ella y la abrazaban y le daban besos y la abrazaban, y ella se reía y después dijo que había sido el día más feliz de su vida como violinista porque nunca había tenido un público como ese, de espontáneo, porque fue realmente maravilloso. Eran los niños en un estado así puro, que nunca habían visto una violinista con esa experticia como estaba tocando ella, y me pareció algo que era realmente maravilloso. Entonces nosotros siempre tuvimos pendiente esto, de que el cine era una forma de arte, pero también estaba la literatura, estaba la música, estaba la poesía, estaba el teatro. Y siempre nos contaron que la población que nosotros dejábamos, después había actividades de la comunidad, iba un grupo de teatro, los que estaban ahí fijos,
público los del taller de cine. Hacían un video, daban, los que pedían la palabra y hablaban, los niños del taller. Entonces ellos realmente empezaron a usar algo que antes lo desperdiciaban. Vamos a ir cerrando ya la entrevista, pero queremos dejar también la posibilidad de que alguno de ustedes haga preguntas. Si es que alguien quiere preguntar o decir algo a Alicia, hay un micrófono por ahí. Aló, hola, buenas tardes. Luego, hacer como una diferencia entre lo que habla cuando deja de trabajar como con los niños ricos y se enfoca en los niños pobres. Usted dice que usted no tiene una inclinación política, pero observando su trabajo, creo que es el momento si su trabajo se vuelve una herramienta política. Y bueno, quería preguntarle personalmente cuál fue su impresión o su postura que toma usted en el momento de vivir ese proceso en dictadura, de trabajar con talleres de cine en las poblaciones de Chile. Esa es como la pregunta. Bueno, claro, yo siempre he pensado simplemente en esto del próximo, en esto de entregar lo que uno tiene. Y siempre he estado en Chile, en el lado de los pobres, del lado de la izquierda, pero no he pertenecido nunca a ningún partido político justamente para no dejarme prisionar. Y esa ha sido mi intención siempre, expresarlo claramente tanto a los padres de los niños como a los niños mismos y luego a las instituciones a las que recurrí para pedir recursos. A mí mucha gente del extranjero no me dio la plata que yo necesitaba porque yo no tenía una postura política en el sentido de que este taller fuera una pantalla. Ellos suponían que yo les estaba entregando este taller a los niños, pero en el fondo lo que yo quería era llegar a los padres y tener ahí una posición claramente en la época de la dictadura comprometida. Y entonces les llamaba mucho la atención que lo que yo realmente quería era hacer el taller. Yo no tenía por qué presionar a ningún papá que pensara esto o pensara lo otro. En nuestro taller siempre fueron niños que pertenecían, si era una parroquia, a la parroquia iban o sus padres, pero iban los niños evangélicos, iban los niños que no tenían ninguna religión, y en Respeto iban niños, hijos de gendarmes y hijos de carabineros. Y nosotros siempre los tratamos con el mismo respeto porque eran niños. Ahora, al comienzo, los niños decían los pacos culiados. Y entonces se levantaba un niñito, hijo de carabinero, y decía, no se dice así, se dice carabinero. Todos nos reíamos y él empezó a tener también un poco de sentido del humor. Y eso yo creo que fue una manera de hacer que ellos sintieran que eran un grupo de niños, que se les valorizaba como niños. Y fue siempre para nosotros muy clara esta cuestión de la plata, nunca nos dejamos comprar, ni por la iglesia tampoco. La iglesia, había dos agencias importantes en Alemania a las que yo le pedí plata 2 veces. Las dos me dijeron si yo estaba también contribuyendo a que los niños asistieran al catecismo, que los niños se formaran dentro de la creencia católica. Yo le dije que no, yo soy católica, pero no tengo que meter a un niñito y a su familia a que se meta también a católica. Él sabrá a qué se mete. Y entonces nunca aceptamos presión. Buenas noches. Creo que se escucha así. Nada. Ahí viene el otro micrófono. Un segundo. Ahí sí. ¿Aló? Ahí sí. Muchas gracias por comentar y por estar,
en toda la palabra existir. La verdad, mi nombre es Constanza, vengo de Quilicura y he estado trabajando en la oficina de migrantes con niños y niñas, tan solo con niños y niñas. Y resulta que yo comencé un proyecto desde el área de la psicología por el tema, mi interés personal, que es el arte. Comencé a buscar las primeras expresiones del arte y encontré la animación en las cavernas. Y dentro de esa investigación encontré sus trabajos. Y mi proyecto que yo tenía, me di cuenta que una chilena ya lo había comenzado a realizar y me sorprendió y me enamoró bastante. Saber que lo que uno quiere hacer ya existe, hay un vestigio. Y lo que me llama tremendamente la atención es como el factor de raíz que ustedes tienen, que es rescatar la historia chilena. Es trabajar con nuestra propia historia, con nuestras experiencias, con nuestras vivencias, en zonas donde se ha visto mucha violencia, de muchas formas, muchas carencias emocionales, políticas. Y comentarle que yo aprendí desde la improvisación casi, no tuve una formación como tallerista y cometí muchos errores también al principio. De hecho, agradezco mucho que usted diga ahora del tema de los recursos, porque me pasó la primera vez que llegué a un colegio, propuse un taller de zootropos. Y yo dije que me traigan, si los niños que quieran venir, que entren al taller o que vengan a la primera sesión. Y yo esperaba 20 niños, me llegaron cerca de 80. Pero al entrar se metieron debajo de las mesas. Y no sabía qué hacer porque yo decía, pucha, venía a presentar un taller, se van debajo de las mesas, algunos salieron corriendo. La directora me miraba enojada. Y ahí me di cuenta que en verdad, cuando uno propone un taller, más que la idea, es rescatar también lo que los niños quieren. Y me costó aceptarlo en la vivencia, porque a uno le piden y le exigen como cronograma, lo que usted estaba diciendo que era muy importante tener como la planificación, pero cómo poder también modificar esas planificaciones acorde como a las vivencias que se dan día a día, que muchas veces la vida no está planificada y ocurren contingencias. Y quería comentar y dar esa mi experiencia, que al trabajar con niños y niñas que vienen con una historia de migración, de familias también desarraigadas de su propia cultura, sin que les pregunten si quieren viajar o no, el trabajo del arte ha servido mucho para plasmar lo que significa el encuentro intercultural y lo agradecida que estoy de que existan estas formas y en la medio audiovisual para nosotros también tener un registro y más adelante poder ver que en algún momento también nosotros fuimos un aporte y que los niños tienen como, no sé, un alma tan hermosa que nos pueden enseñar mucho más que una conversación. A veces una mirada, a veces una sonrisa. Y gracias también por usted haberlo plasmado y que después de casi ya 30 años, nosotros ahora en el 2018, poder ver lo que usted hizo con tanto amor, con tanta dedicación y con tanto también profesión y poniendo límites a la vez. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Pero es interesante esto de poner límites, porque así como uno les propone a los niños, también los límites se van corriendo, ocurren imprevistos y uno tiene que estar preparado para eso, porque si tiene todo calibrado para que resulte bien, está preparado para que ocurra algo que no se pensaba. Por ejemplo, hay niños que aplauden mucho una película y entonces uno, en vez de darle una, le da 3 o 4. Y eso va dependiendo del día y va alargando las cosas. En una película que vimos una vez, había un personaje que es un niño con el que se identificaron todos, que anda en un caballo blanco, el crin blanco, y el niñito lo andan persiguiendo unos prepotentes dueños de los caballos salvajes que le quieren quitar ese caballo, y el niño, para salvar al caballo, se arranca con él. Bueno, pasa todo el día corriendo y finalmente él caza un conejo, lo está asando para comérselo, que va a ser su único alimento en el día. Cuando ve que a lo lejos lo vienen persiguiendo y se tiene que arrancar, y cuando sale del lugar pasa a llevar el asado que se quema entero, y todos los niños hacen ¡oh! Se perdió el asado. Entonces, bueno, se comieron la colación de ese día, que era bien rica, siempre tratábamos de darle frutas y cosas ricas, y a la semana siguiente les teníamos de sorpresa
asados, así que 2 monitores se quedaron afuera y con unas parrillas y todo. Cuando ellos salieron al recreo había olor a asado y fue maravilloso porque todos comían, se repetían, se volvían a poner a la fila y entonces decían, tía, me he puesto 3 veces a la fila. Y se comieron el asado que el sábado anterior había quedado quemado. Entonces todos esos imprevistos se pueden sumar a la actividad general cuando lo principal, lo vertebral está puesto ahí en el muro. Y ahora de los logros que tiene que tener una persona que está trabajando con niños es saber de dónde quiere partir y a dónde quiere llegar, porque si no sabe, está igual que los niños. Eso hay que tenerlo claro. No sé si tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, yo quería decir algo. Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Macarena y mi pregunta igual un poco ligado a lo que acabas de hablar y es más que nada, bueno, si ya tengo como un punto de partida y uno de final en cuanto a los objetivos de taller, también hay un factor muy importante hoy en día en los niños que se dejó de escuchar, que es básicamente los estímulos que van cambiando continuamente. De hecho, yo creo que durante los 30 años de taller se notaba que esto iba cambiando. O sea, ahora, por ejemplo, los niños tienen alcance a estos videos por YouTube, por ejemplo, desde el celular, y es mucho más fácil tener este acceso. Entonces, finalmente, ¿cómo nos vamos adaptando a los distintos estímulos que van recibiendo los niños? Claro, va siendo difícil porque se va cambiando. En este momento, en el último taller que hicimos el año 15, había niños que estaban con celular viendo su propio programa durante la exhibición de la película. Eso quedó registrado por Ignacio Agüero, que estuvo filmando también, y ese es un cambio social y un cambio cultural, que el niño no tiene la educación para darse cuenta que uno no quita lo otro. Entonces ese tendría que ser un trabajo que tienen que manipular ahora los que están enseñando en este momento. Sí. Hay que incorporar eso. Sí. Ya, listo. Llegamos al final de este diálogo. Queremos agradecer a Alicia por haber asistido y haber compartido esta increíble experiencia de su trabajo, que está plasmado en el documental existe, el que no lo ha visto lo puede comprar, está a la venta donde venden videos, que nos quedan muchos DVD. Ahora va a salir la segunda edición del libro sobre el taller de cine que tiene incorporado la película de Ignacio. Y viene todos los registros y de los trabajos de los niños. Y bueno, pedirle un último aplauso, no solo por esta maravillarse con el cine, ese momento en que ellos van al cine por primera vez, yo creo que es de lo más impactante que ha entregado el cine chileno también. Así que muchas gracias. Y desde ya dejarlos invitados para la próxima sesión, que va a ser el 13 de septiembre. Va a ser una sesión mensual. El 13 de septiembre es la próxima y va a estar presente Silvio Galloso. Así que desde ya quedan invitados y una vez más, muchas gracias.